Bienvenido a tu clase de historia del 13 de enero del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a continuar estudiando los cambios que existieron en el país durante la época del Porfiriato. En esta clase vamos a estudiar los cambios que existieron en el área de la ciencia, la tecnología y la cultura. A finales del siglo XIX empezó un proceso de modernización en nuestro país. Este proceso trajo consigo cambios en las ciudades. Principalmente, la tecnología transformó la vida y el paisaje de diversas regiones del país. Esto debido a la construcción numerosa de vías ferroviarias. El aumento en las vías ferroviarias ayudó a la integración y al fortalecimiento económico del país, ya que los viajes resultaron más rápidos, cómodos y seguros. Si tú recuerdas, en nuestras clases pasadas habíamos estudiado que los caminos en México se encontraban invadidos por bandidos, lo cual hacía que los viajes resultaran difíciles, ya que los viajeros tenían miedo de ser asaltados o robados durante su trayecto. Pero no solamente se vio un aumento en la introducción de las vías ferroviarias, también aumentaron los automóviles, los tranvías eléctricos y las bicicletas. Estos nuevos estas nuevas formas de viajar mejoraron el traslado de las personas y sustituyeron las carretas y los tranvías tirados por mulas. Aquí podemos ver algunas fotografías de esos medios de transporte en esa época. Podemos ver un automóvil del siglo XIX, el tranvía eléctrico, así como la bicicleta, que eran los principales medios de transporte aparte del tren en esa época. Con la generación y el uso de la electricidad se favoreció una actividad nocturna más intensa en las ciudades, ya que las calles se veían alumbradas por los faroles, lo que permitía que las personas pudieran moverse durante la noche, aspectos que no se podían realizar anteriormente. La cámara fotográfica representó un medio para perpetuar escenas cotidianas y personajes de la época. La gente buscaba retratar cómo era la forma de vida de las personas y también capturar los momentos más emotivos, así como las grandes fiestas. Otro aspecto tecnológico que cambió mucho la vida de las personas fue la introducción de los teléfonos. Los teléfonos se volvieron el contacto entre los comercios y las familias adineradas. A continuación, vamos a ver un pequeño video en donde vamos a ver las formas de vida que habían en el siglo XIX. Vamos a poder ver algunas fiestas, así como la forma en la que se vestían las personas. Como pudimos ver en este video, las formas en las que las personas se vestían, se relacionaban e inclusive trataban entre ellas son muy diferentes a las que ahora se viven. Un aspecto a resaltar es que en estas escenas que pudimos apreciar, generalmente se veía una parte de opulencia, es decir, podíamos ver a las familias adineradas, mientras que esa parte que vivía con carencias o en pobreza era muy poco retratada. Con respecto a esta situación, la introducción de los avances de la tecnología hizo más evidente las desigualdades sociales en el país, ya que se podía ver claramente quiénes eran las familias o personas que tenían gran poder adquisitivo y quiénes no, ya que las personas o las familias adineradas eran las que podían conseguir y comprar los avances en tecnología. El crecimiento económico fue solo para unos cuantos,
mientras que la mayoría de la población en el país se encontraba viviendo en situaciones de pobreza extrema. En las ciudades se podía ver claramente los contrastes entre ricos y pobres. Aquí podemos observar algunas fotografías en donde se retratan las dos partes de la sociedad mexicana del siglo XIX. Por un lado, podemos ver a la sociedad que representa la parte acaudalada o rica del país, los cuales eran muy pocos, y por otro lado, encontramos una representación de la gran mayoría de la población del país, los cuales vivían en gran carencia y sufrían por las condiciones de trabajo, así como de desigualdad. En estas fotografías podemos observar a San Luis Potosí en el siglo XIX. Aquí podemos ver y apreciar las diferencias existentes entre estos dos estratos de la sociedad. Por un lado tenemos a la población acaudalada, que aquí podemos ver, y por el otro a la gran mayoría de la población, los cuales sufrían por extrema pobreza y por malas condiciones de vida. Estas condiciones de extrema pobreza, así como la falta de recursos y los problemas para poder conseguir trabajo, trajeron descontento en la población y generaron diferentes tipos de problemas. Vamos ahora a estudiar algunos de los problemas que surgieron entre los campesinos y obreros del Porfiriato. La sociedad porfiriana y los movimientos de protesta campesinos y obreros. El gobierno puso a la venta las tierras comunales y de la iglesia, ofreciéndolas a quienes tuvieran recursos para poder adquirirla. Sin embargo, solo algunos empresarios y hacendados pudieron comprar estas grandes extensiones de tierra. Con estas grandes extensiones de tierra formaron los llamados latifundios. Un latifundio era una gran extensión de tierra que servía para las labores agrícolas y ganaderas y les pertenecían solamente a una persona. Gracias a los latifundios se dio un aumento en la producción agropecuaria. Sin embargo, esta situación también afectó a las comunidades indígenas, campesinas y a pequeños rancheros que perdieron sus propiedades. Esto debido a que no podían competir con los grandes hacendados y con las enormes producciones agrícolas o ganaderas que ellos tenían. Esta situación generó descontento, lo que dio lugar a levantamientos campesinos. Los levantamientos campesinos tuvieron lugar principalmente en Veracruz, Hidalgo, México, Chihuahua, San Luis Potosí, Nayarit, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y la Ciudad de México. Todos estos levantamientos fueron reprimidos por el gobierno de Porfirio Díaz y fueron reprimidos utilizando la violencia. Como te había mencionado, unos cuantos mexicanos y algunos extranjeros eran los dueños de la tierra y de las fábricas. Como la mayoría de la población no podía competir contra los grandes hacendados y la producción agrícola que obtenían era muy poca, tuvieron que dejar el campo o la forma de trabajo del campo para irse a trabajar a las empresas como obreros, o en su defecto ir a trabajar como peones en las haciendas o en los grandes latifundios. La jornada de los obreros y de los peones era de 12 a 15 horas diarias y se les pagaba con vales, los cuales tenían que canjear en las tiendas de raya. Las tiendas de raya eran tiendas que estaban adentro de las haciendas, las cuales vendían los productos a precios elevados, lo que hacían que los peones y los obreros se tuvieran que endeudar para poder comprar lo básico para poder sobrevivir. Estas deudas podían llegar inclusive a ser deudas de por vida. Esta explotación era posible porque no había leyes que protegieran a los trabajadores. Ante esta situación de sobreexplotación, los obreros se organizaron en sindicatos y asociaciones, las cuales buscaban la mejora en la calidad de la forma del trabajo.
Se utilizaron las huelgas para exigir mejores condiciones de trabajo. Entre las huelgas más importantes destacaban la de los mineros de Cananea en Sonora en 1906 y la de la fábrica de textil de Río Blanco, Veracruz, en 1907. Cabe recalcar que muchas de estas huelgas fueron reprimidas utilizando la violencia. Estas dos huelgas destacan porque gracias a ellas se generaron cambios en las legislaciones y en los derechos de los trabajadores. Después de haber revisado este tema, vamos a realizar las siguientes actividades. Vas a abrir tu libro de historia de la SEP en la página 93 y vas a realizar la actividad que aparece en un cuadro morado. La actividad nos dice: lee la nota periodística de la época y contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. Lo que vas a realizar es que primero vas a leer esta nota acerca de Cananea del 2 de julio de 1906. Una vez que hayas leído esta nota periodística, vas a contestar en tu libreta las preguntas que aparecen en la parte inferior. Es decir, vas a contestar estas 4 preguntas. Una vez que ya hayas contestado estas 4 preguntas, vas a ir a tu guía. En tu guía vas a realizar la página 271, en la cual vas a repasar el tema que hoy estuvimos trabajando en este video. Una vez que hayas terminado de realizar la página 271 de tu guía, habrás terminado con tu clase de historia de este día. ¿Qué vas a subir entonces a la plataforma como evidencia? A tu plataforma como evidencia vas a subir las 4 preguntas de la página 93 que están relacionadas con la lectura de Cananea del 2 de julio de 1906 y la página 271 de tu guía. Recuerda tomarle foto a tus evidencias, subirlas a la plataforma y que tengas un muy buen día.